La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Aquí comienza A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa esta mañana con bastantes noticias vinculadas con varias áreas del quehacer nacional. Empecemos con corrupción. Ajá. Siempre hay que empezar con corrupción, ¿no? Porque siempre hay novedades. Las novedades nuevamente llegan del Brasil. Esto es como cuando de Suiza nos llegaban las noticias del dinero de Montesinos. Lamentablemente, nuestra capacidad de investigar esto excede las posibilidades de la Fiscalía peruana. Pero en fin, la colaboración entre fiscalías está funcionando. Y lo que hay hoy día de novedad en el diario La República es la forma en la que OAS Perú desvió fondos de lo que se conoce ahora como Vía Parque Rímac, antes Línea Amarilla, para sobornos. Y lo que es interesante es que el contador ha hablado. Siempre el contador lo sabe todo. Por eso el contador es tan importante. No es como la culpa la tiene el mayordomo en el asesinato. No. El contador. Y el contador de OAS señala que la brasileña desvió $6.150.000 a través de contratos ficticios. Es decir, yo hago como que te contrato a ti, empresa, ¿no es cierto? Construcciones y Construcciones S.A. Por la prestación de determinados servicios. Y mentira, pues tú no te he prestado ningún servicio, pero Construcciones y Construcciones S.A. recibe el pago y a su vez lo transfiere a aquellas personas jurídicas que le va señalando OAS. Obviamente con una comisión, ¿no? El contador se llama Roberto Trombetta. Ha hablado más que una trompeta porque ha contado todo. Ha entregado documentos y que estos documentos describen y prueban todos los saltos de dinero que ocurren entre agosto del 2012 y febrero del 2013. Esto incluye saltos de plata que van de Lima a Chile, de Chile a España, de España a Holanda, de Holanda a Andorra, de Andorra a Suiza, ¿no es cierto? Bajo todo el control, obviamente, de operaciones en Panamá y Brasil. Y el operador, toda esta gestión es un nombre ya muy conocido en la operación Lavallato, Alberto Youssef, conocido como el Doleraido. O sea, estos eran grandes dueños de casas de cambio que manejaban el tráfico de dinero y que también han colaborado. O sea, que no es que estén mudos. Ahora, parte de este dinero ha regresado a Lima, en efectivo. Lo mismo ha sucedido en Ecuador. Parte del vuelto se saca dinero y se vuelve a meter, pero en efectivo. La comisión Pari, pobre congresista Pari que lo quieren meter preso y qué sé yo, detectó justamente que en marzo del 2013, 4 colaboradores de Youssef transportaron $1.200.000 en efectivo que se entregaron a los directivos de OAS en el país. Ahora, ¿a quién se los entregaron los directivos de OAS? Es lo que no se sabe. Pero que el dinero salió bajo la forma de contratos ficticios, dio la vuelta al mundo para que no lo detecten, y le han detectado todos los saltos, y ha vuelto a entrar, se sabe hoy gracias a la colaboración del contador, ¿no es cierto? En este caso, el contador ha contado a los fiscales allá, ¿no es cierto?, que fue contratado directamente por consultores uruguayos el 2012 para asumir el control accionario de una empresa offshore llamada Kingsfield Consulting Group. Esa empresa ha sido muy importante porque, para su mala suerte, es parte del caso Panama Papers. Es decir, fue creada por Mossack Fonseca. Entonces le han podido seguir todo el rastro, ¿no? En los correos electrónicos en los cuales se dan órdenes sobre su uso. Este contador también, él solito armaba los contratos ficticios en Ecuador, Perú y también en Guatemala, ¿no es cierto? Entonces, estos fondos se retiraban del proyecto Línea Amarilla y ustedes acordarán que este proyecto empieza en la gestión de Castañeda en el 2009, ¿no es cierto? Marzo del 2009, cuando Castañeda todavía era alcalde. Castañeda se va el 31 de diciembre del 2009, el 1 de enero del 2010 llega Susana Villarán. De acuerdo a esto, todos estos enredos, digamos, se realizan ya durante la gestión de Villarán. Pero hay datos interesantes, ¿no es cierto? Primero, que este proyecto fue propuesto por OAS a la Municipalidad de Lima. A Castañeda no se le ocurrió meter todo el río Rímac en un túnel por debajo y hacer... No.
eso vino a propuesta, ¿no es cierto? El Consejo Metropolitano aprobó el proyecto con Castañeda, 571 millones de dólares en ese entonces, y la concesión de los peajes de Lima por 30 años, del 65% de los peajes por 30 años, ¿ah? No es moco de pavo, ¿no? 65% de los peajes por 30 años. Ya, finalmente ese contrato se firmó el 27 de octubre del 2009, ya se iba Castañeda, se iba. Chao. Se lo encajó a Susana Villarán, obviamente por la gente de OAS, y el municipio representado por la famosa gerente de promoción de la inversión privada, Lucy Giselle Segarra Flores, que luego aparece hablando con el dueño de OAS en estos famosos, ¿te acuerdas? WhatsApps, Sí. ¿no? Donde ella le dice, oye, Lucho está molesto porque usted siempre pues no propaganda de línea amarilla, pues tienen que sacarla, ¿no? Para que se pueda reelegir, una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, entonces les sigo contando la historia. El contador, muy importante, firmaba contratos de consultoría técnica que eran ficticios. Entonces, en la República, si lo quieren, para no cansarlos, están todos los saltos. El primer salto es de 6.150.000 a una compañía chilena. La compañía chilena luego manda plata a una compañía española. La compañía española luego manda plata a una compañía en Ámsterdam. La otra, a su vez, bueno, el asunto es que al final todo llega a un banco privado en Andorra. ¿Les gusta Andorra? ¿Han visto? Igual que a Odebrecht, les gusta Andorra. Muy bien. Y estas transferencias, esta movilización de dinero tan violenta se realiza entre el 8 de noviembre del 2012, 10 de enero del 2013 y 12 de febrero del 2013, ¿no? Y el dinero siguió circulando hasta una cuenta de Youssef en Suiza, ¿no? Que en total recibe 14 millones de dólares. Otros 8.6 llegaron, un esquema similar desde OA sucursal Ecuador. O sea, esta gente succionaba, ¿no es cierto?, de los contratos que tenía en Latinoamérica plata a cuentas de afuera, sin haber presentado ningún servicio, y luego, ¿no?, sacaban un vueltito, un milloncito, ¿no?, para regresarlo al sistema y meterlo en coimas. Recordemos que el 13 de febrero del 2013 se firma la primera adenda al contrato con OAS en la gestión de Susana Villarán, ¿no es cierto? Que esa agenda, ¿qué hace? Hace una cosa bien importante, esa adenda fue bien importante, levanta el precio que se le reconocía, ¿no es cierto?, a los propietarios de las casas que se iban a tomar, porque no se iban a expropiar, porque no había ley de expropiación, levanta el precio de las compensaciones, porque si no nadie iba a salir. Hasta esa fecha no habían avanzado nada, porque nadie se iba. Entonces, a raíz de eso, del costo mayor del proyecto, porque había que pagarle a la gente por su casa de 3 pisos, no 5.000 soles, sino, no sé, pero lo que correspondía, claro, sí. Se amplió el plazo de concesión de 30 a 40 años, ¿ok? Y se denomina ahora Río Verde, a partir del año 2013. Lo que es curioso es que toda esta movilización de dinero, de noviembre del 2012, enero del 2013 e incluso 12 de febrero del 2013, se hace antes de la firma de la adenda. Había un apuro por mover $1.100.000 en el Perú de regreso, de lo que ya habían robado del propio contrato, ¿no es cierto? Y regresarlo al Perú. Dios bendiga a los contadores, ¿no?, que tienen tanto que contar, porque el contador cuenta y nos cuenta. No números necesariamente. No números, sino historias. Historias. Obviamente. Que engranan perfectamente con dinero. Mira la cantidad de cosas que Mira la cantidad de cosas, cómo te roban. O sea, le robaron a la propia municipalidad. Ajá. Y le iban robando. Y como reiteran acá, no es un esquema que ocurre solamente en el Perú. Ocurre en el Perú, en el Ecuador y mencionan Guatemala también. Yo digo, ha costado tanto. Sí, tengo estos contratos. Ahora, ahí hay dos cosas, ¿no? Una muy mala supervisión, porque con una buena supervisión de ingeniería, tú te das cuenta, mira, es como cuando te construyen tu casa, ¿no?, y te traen la cuenta y dicen, señores, hemos gastado 1 millón de clavos. ¿1 millón de clavos? 1 millón de clavos. No, hemos puesto 8 waters. Oye, si esta casa tiene 4 baños, ¿acaso han puesto 2 waters por baño? Entonces ahí, el que es... pequeñas cosas, exactamente, ¿no? El que es meticuloso, el buen supervisor, meticuloso, va a decir, ¿consultoría de qué? No, consultoría, pues, no sé, en iluminación. A ver, pues traigan los planos de iluminación, traigan los planos eléctricos, traigan el informe, traigan no sé qué. O sea, el sustento, ¿no es cierto?, que acompaña a la supervisión. Entonces, esto es mala supervisión. Y la supervisión es un ajeno, siempre, ¿no es cierto?, al constructor. Por supuesto, porque si no hay parcialidad. Exactamente. Sí. Entonces, la supervisión cuesta, la supervisión no es barata, la supervisión tiene un tanto por ciento de la obra.
O sea, es cara. Y la haces justamente para ahorrarte la plata del robo sistemático que se da en obra pública. Y en obra privada también. Cualquier obra privada importante, oye, hasta tu casa, ¿ya? Claro. Tú te sientas y te pones a revisar con el maestro de obras. ¿Tantas bolsas de cemento? No, compadre. Yo no he visto tantas bolsas de cemento. ¿Tanto fierro? No, papito. Acá no entra una camioneta de fierro ni de casualidad. Yo he encontrado gente que cuenta la varilla de fierro que entra. ¿Ya? Entonces, no, pues, ¿en qué me estás robando? Y claro, como te hacen una factura por más fierro, por más cemento, ahí ganas, ¿no? Como me dicen no mucho, te lo hace a ti solamente, sino a otras personas, claro. a esa es todo la el manera mundo. Como me dice gente que está en el mundo de la construcción, oye, ustedes se acaban de enterar, esto es historia antigua. Sí, pues, pero lamentablemente eso encarece los costos de construcción y para todos los que estamos tratando de acceder a una vivienda, nos encarece a todos. Entonces, la supervisión por eso es muy importante. Hay gente que puede pagar 10%, 15% del costo de la obra a cambio de una buena supervisión para que no le roben. Muy bien. ¿No? Y sobre todo cuando se trata de obra privada grande, imagínense ustedes una fábrica, ¿no? Se contrata una empresa de supervisión y hay buenas empresas de supervisión con ingenieros muy meticulosos, muy detallistas, ¿no? Y de esta pared, tarrajeo tanto, no señor, esta pared, el metro de tarrajeo es otra cosa. Lo que ha perdido el Estado peruano, yo creo mucho, y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la capacidad de supervisión. O sea, Claro. mira, cuando el ejército entra a hacer una obra, sabe perfectamente cuánto le va a costar en cada zona del país y dependiendo de la geografía, el kilómetro. Porque no es ejército. Lo tiene todo costeadito. Aun cuando se robe, por lo menos lo tienen costeadito. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras desarrolló obra pública por muchos años, tenía todo costeado. Ahora es como si que nos sorprendieran, ¿no? O sea, se entiende que hay accidentes geográficos o naturales no previsibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú estás construyendo, ahora que vemos tantos huaicos, ¿no? Tú estás construyendo una quebrada. Bueno, de repente resulta que efectivamente esa es una quebrada que cada 10 años se activa. Entonces tienes que hacer la vía un poco más elevada y hacer un camino encima para el huaico o por debajo del huaico. No estaba previsto en el plan original. Ya, eso te puede encarecer, ¿no es cierto? Pero esos son problemas que ya se van discutiendo en la realidad, en el día a día de la ejecución de la obra. Y eso tiene una justificación, porque tienes que preservar tu vía. O sea, la lógica de hacer un camino en el Perú es que dure lo máximo que se pueda. A mí una vez Gustavo Guerra García me contó que la Panamericana, la que conocemos todos, desde Tumbes hasta Tacna, el Perú la ha hecho 5 veces. 5 veces la hemos hecho. Entonces, ¿cómo 5 veces? 5 veces, o sea, que la han tenido que volver a hacer. Claro, pues, se ha destruido tantas ¿Para veces qué? por ¿Para pedazos. rectificar, digamos, No. unos errores o No, porque imprevistos? por pedazos, pues. Ah. Acuérdate, el fenómeno del Niño del 87 se llevó la mitad del norte. Correcto. Ya, hay que volverlo a hacer. Por mala planificación. Es mucho más barato mantener que volver a hacerla Volver toda a de hacer, nuevo. lógico. Mal trazo en algunos casos. Mal trazo porque efectivamente el huaico siempre pasa por ahí. Entonces tienes que cambiar el trazo, pues. ¿No? Tienes que hacerla más arriba o más abajo. Miren lo que está pasando, por ejemplo, hoy en la Panamericana Sur, de Lima a Cañete. La cantidad de huaicos que han bajado. ¿Han interrumpido un día la Panamericana Sur? Nunca. Sí, pues. Han bajado por Pucusana, han bajado por Chilca, han bajado por San Bartolo, por Punta Hermosa, ¿no? Han bajado por Cerro Azul, han bajado en todo Lunahuaná. Todos los puntos de la carretera Panamericana Sur, de Lima hasta Cañete, han tenido bajada de huaico. 6 o 7 huaicos, por lo menos. Ninguno ha interrumpido la carretera Panamericana. ¿Por qué? Porque todos pasan por abajo. Y ustedes ven las tomas, está el camino señalizado. Yo siempre pongo el ejemplo en Chosica, ¿no es cierto? Las quebradas que están bien trabajadas, no les pasa nada. La quebrada que está mal trabajada es un desastre, ¿no es cierto? Y tenemos ahorita derrumbes por todas partes en el Perú y gente aislada por carreteras mal hechas. Esa es la verdad. La carretera central tuvo en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry un sistema, no sé si tú los viste, que en algunas quebradas, pequeñas quebraditas, te metías por un túnel, la carretera se metía en túnel y el Claro, huaico pasaba por encima del río. Claro, había Espectacular. previsión. Sí. Espectacular. Pero eso implica ingeniería. ¿Eso puede modificar el costo de una obra? Sí. Pero no al punto pues de que te cueste el triple, pues como la IRSA Sur. Eso es un escándalo, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Ahora, ¿quiénes tienen que responder por esta, digamos, Por lo de OAS, aguas? el problema es que el contador, acá, esto es como el terrorismo, ¿no? Compartimentos celulares. Es decir, el contador no sabe a quién le dieron la plata. Correcto. Se sabe que llega a funcionarios de OAS en Lima.
Esos funcionarios no han colaborado. Y el presidente de OAS está preso y se niega a colaborar. No es Odebrecht. O sea, en realidad, ahorita el gran delator es Odebrecht. Camargo Correa está preparando su delación, que también va a ser espectacular. Pero faltan las otras. Y las otras están como esperando. Ahora, hay una cosa que se les ha dicho en Brasil 1000 veces. El último que canta pierde. Sí. Porque siempre tienes que entregar información nueva. Nueva y corroborable. Si ya todos lo dijeron, no sirve para nada. ¿No es cierto? No me sirve. Entonces tiene que ser nueva. Nueva y corroborable. Esas son las dos cosas, ¿no? Nueva y que ayude a la persecución del delito, ¿no es cierto? Que identifique a los delincuentes. Claro. Y obviamente siempre hay que pagar, ¿no? Ahora, hay mucha discusión sobre qué hacer con la obra pública peruana a partir de ahora. Y una de las cosas que dijo el presidente ayer, y de las que he escrito yo, es que la obra pública hoy en el Perú está paralizada. Estamos en un plan, como digo yo, el ministro modelo me muero de miedo, ¿no? De verdad, pues. Modo pánico. Modo pánico, ¿no? Contéstete usted qué va a construir, nada. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a gastar? Nada. ¿Por qué? Porque si no, o sea, salvo gasto corriente, o sea, pagar la planilla, ¿no? En fin, se tiene que gastar, listo, nada. ¿Por qué? Porque si no hago nada, no me pueden meter preso por nada. Pero no hemos escogido un gobierno para que no haga nada. Nos estancamos, el desarrollo queda allí, hay necesidades que no se van a cubrir, en fin. Así es. Hay que hacer que el presidente se mueva y que sus ministros se muevan. Miren, igual van a salir presos. En el Estado peruano, yo conozco gente honradísima que se ha pasado 15 años en un juicio. O sea, igual vas a salir con juicios, pero si te metiste a la hoguera, de todas maneras pues vas a salir tiznado. Entonces, por lo menos haz cosas, ¿no es cierto? Hay que moverse. Las cosas no pueden quedar paradas para siempre. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho con 22 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve tendremos comunicación con el congresista Guido Lombardi. Así es, pero antes de él estamos hablando de nuestra sección corrupción. Bueno, lo de Joaquín Ramírez, que también merece comentario, ¿no? Así es. Anoche Canal 2 sacó 2 llamadas telefónicas entre Joaquín Ramírez y su amigo Jesucito, ¿no? El piloto famoso que se hizo muy conocido durante la campaña, al cual habían negado, pero completamente. ¿Ustedes se acuerdan? No, es un hombre de malvivir, decía el señor Klimper, ¿no? Le había hecho toda una investigación policíaca para decir que tenía pues 2 multas, que tenía no sé qué, claro, que tontería y media. Desacreditar al mensajero, sí. Y él aseguraba que siempre había grabado sus conversaciones con Ramírez por orden de la DEA, ¿ya? Y nunca pudo acreditar el audio. Decían, si no hay audios, no hay denuncia. Bueno, ayer salieron los audios, pues. Aló, Jesucito, ¿cómo estás? Están conversando y se nota que no es por teléfono, sino es persona a persona, ¿no? Entonces, en esa conversación le dice, oye, estos departamentitos, a ver si me compras. Sí, mi hermana está dejando uno, te puedo comprar. Y en la otra conversación, no, el ingeniero Alberto Fujimori me ha pedido, pues, y el otro lo repite, Alberto Fujimori, sí, el ingeniero me ha pedido que le lleve a Lima estas cajas de semilla de nuez. O sea, tampoco conocía al papá. Conoce al papá, conoce a la candidata, no pues, ¿ya? Recontra vinculado a Jesucito. Jesucito era su hombre que le hacía los mandados. Ayúdame con el tema del correo. No sabían la forma de mandar paquetes al Perú, era muy gracioso, ¿ya? Entonces, creo que se referían a hacer post, ¿ya? Pero no lo decían bien. Y el asunto al final, resulta en que se prueba una cosa cierta. No le dice lávame plata, pero sí le dice, oye, soy tu amigo, y 2, sí te conozco. Y sí tengo cierto grado de intimidad contigo, ¿no? Cierto grado de intimidad contigo. Entonces, eso que se había negado por completo, resulta que sí es cierto. Y sí es cierto que este señor lo grababa. Ahora, nadie graba a su amigo por las puras, pues, ¿no? Si lo grabas es porque vino la policía americana y te dijo, oye, ¿sabes qué? O lo grabas o lo grabas. Y lo tuvo que hacer. Así de claro.
Interesantísimo. Muy bien. Eso ayudará más o menos en la situación de Joaquín Ramírez dentro de el movimiento fujimorista, no lo sé. Pero no se escapa también de una investigación, ¿no? Donde él sí está en la DEA. Keiko Fujimori dice, yo tengo una resolución que dice que no me investiga la DEA. Ese día, ¿no? Pero a este señor sí lo investiga la DEA. Está clarísimo. Y si no, no lo hubieran mandado al otro pues a grabarlo, pues está claro. Y la verdad es que cuando una persona que no tiene recursos se presenta y comienza a adquirir propiedades en Estados Unidos, se prenden todas las alarmas, siempre. Y sobre todo cuando quiere adquirir aviones. Entonces ahí se prenden todas las alarmas como es natural. Su error fue querer comprar avioncitos, ¿no? Si se hubiera quedado con los departamentitos, como decía, los departamentitos, tranquilo, pero los avioncitos son el problema. Ese afán de querer ostentar o de hecho demostrar tener más siempre termina tumbándolos. Pero ¿no? es que fíjate, todos han caído así. Es que sí, es Toledo, histórico. casa en Casuarinas. Alan García, las casas, los viajes. Es que el que roba quiere gastarse la plata, pues. Claro. ¿Te das cuenta? De una forma u otra, el que roba no roba para hacer un hueco en la tierra y guardarlo. El que roba quiere gastarse la plata. ¿No es cierto? Entonces, no sé, pensé como Alberto Fujimori vivió 5 años en Japón, ¿no? No va a haber vivido gratis, pues, ¿no? Dicen que lo mantenían unos radicales japoneses. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero el que roba quiere gastarse la plata. Tarde o temprano. De repente dicen, no, hay que esperar unos 5 o 10 años y ahí la gastamos y nadie se va a dar cuenta. Claro, nadie se da cuenta cuando ya no eres candidato a nada, pero cuando quieres seguir vigente en la vida pública del país, obviamente que todo el mundo se va a dar cuenta de todo, ¿no? Entonces, esos son los, digamos, errores de principiante, ¿no? Que obviamente han manifestado algunos y otros ¿no? Pero así van las noticias sobre corrupción y iremos avanzando en la medida en que las delaciones desde Brasil puedan ser más y más específicas. Lo que sí es cierto es que, como les comentaba hace un momento, esto ha producido una paralización en el país. Y el caso Chinchero es un caso complejo que está llevando al ministro Vizcarra a una interpelación y yo creo a una censura de todas maneras. Pero Fuerza Popular está evaluando todavía esa Oye, situación. ese truco ya lo vimos. ¿verdad? Eso es lo que justamente ¿Te acuerdas con Walter Gutiérrez? Con Walter Gutiérrez, ¿te acuerdas? No fue nuestro candidato. Walter Gutiérrez es el candidato de la para la defensoría. Hay una configuración de déjà vu tremenda. Igualito, aquí. Sí. igualito. O sea, esto es de Acción Popular, de Alianza por el Progreso, de la izquierda. Nosotros no hemos presentado este pliego interpelatorio, ¿no? Ahora, claro, si hay una infracción, pues obviamente la tenemos que ver, porque no puede ser, ¿no? Y fíjense, el contrato de Chinchero es complejo por lo siguiente. A ver, primero, hace 40 años que Cusco necesita un aeropuerto nuevo. Eso lo sabe todo el Cusco, nos escuchan y se los han prometido todos los presidentes. Cada vez que algún presidente iba al Cusco le decía, ¿qué? ¿Sí, el aeropuerto de Chinchero? Sí, ¿no? Y tienen todo el derecho a tenerlo. Y tenían todo el derecho a ello. ¿Por qué? Porque es verdad que el aeropuerto del Cusco ha quedado chico. Y ha quedado chico, ¿por qué? Porque el potencial turístico del Cusco todavía no ha llegado a su, digamos, a su magnitud total, ¿no? En algún momento lo será, como Venecia, espero que no llegue a eso, ¿no? Donde ya no puedes pisar en verano, ¿no? Por la cantidad de gente que va. Pero tiene potencial. Entonces tiene un potencial que se tiene que desarrollar, a pesar de que hay 20, 30, 40 vuelos diarios al Cusco, está full. Y lo que se quiere además es un aeropuerto internacional. Algunos dicen, no se puede, está muy alto, está más alto que el Cusco. Miren, el Alto Bolivia, en La Paz, es un aeropuerto internacional. ¿No es cierto? Que tiene balizaje de noche, etcétera, que se entra. Entonces, si tú tienes las suficientes condiciones técnicas para hacerlo, se puede hacer. Ese es un primer problema. Hace 3 años, el Estado peruano, que es uno solo, pues, aunque cambien los gobiernos, en la época de Humala, firma finalmente el contrato después de hacer un concurso. Y el concurso lo gana este consorcio Kuntur. Muy bien, perfecto. Ya está, listo, ganado el contrato. Entonces, pasan los plazos y el consorcio tenía que presentar una cantidad de aval bancario, si quieres. Yo no tengo 500 millones de dólares, pero sí tengo el aval de los bancos para tenerlo. ¿Ok? La fecha llega este año, el año pasado, ya con Kuczynski en el poder, ¿ok? Y lo que propone la empresa es, oye, yo no tengo la forma de levantar el dinero, tengo activos, porque sí los tiene, pero no tengo liquidez. Entonces, ¿qué te parece si en vez de yo endeudarme con el banco y cobrarte los intereses a ti, Estado, tú pones la plata, yo hago la obra y seguimos adelante con la concesión? Ahí el Estado tenía 2 posibilidades. Una es
no señor, usted no cumplió, chao, muchas gracias, nos vemos, listo, se cayó el contrato, vuelvo a hacer otra licitación y vuelven a pasar 2 años hasta que se empiece a ejecutar la obra, porque va a demorar. Ese era un camino lícito, ¿eh? Sin ningún problema. Segundo camino, renegocio, ¿ya? Y el Estado está autorizado a renegociar. Es decir, ya, tú ganaste la licitación, perfecto, ya. Vamos a renegociar los términos. Me parece un buen negocio no ahorrarme el pago, porque al final yo voy a tener que pagar los intereses que tú le pagas al banco. O sea, los dos estamos trabajando para el banco. Ya, yo me ahorro los intereses del banco. Y ese fue el acuerdo que se firma, pero no se cambia nada más del contrato porque efectivamente hasta julio de este año, si tú seguías con el contrato, no podías tocarlo, ¿ok? Hasta el 4 de julio. Entonces se cambian las condiciones del contrato en ese punto. Ya, yo asumo el financiamiento, dice el Estado. ¿Qué es raro? Efectivamente es raro, ¿por qué? Porque las APPs, ¿qué es lo que permiten? Que el Estado no gaste un centavo y que se haga la obra. ¿Para qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Porque dices, mira, sabes que yo no tengo plata, pero quiero que tú mañana tengas la carretera. Y como no tengo plata, ¿no es cierto? Voy a hacer que me la financie otro. Yeah. Es como cuando te compras una casa. Yo no tengo plata para comprarme una casa, pero sí puedo ir al banco y pedir una hipoteca. Y tengo la casa mañana. ¿No? Es como cuando te compras una lavadora a plazos. No tengo plata, me la financia la empresa que me vende. ¿Ok? Tengo la lavadora mañana. Me va a costar el doble la lavadora, o el triple. Pero la tienes. Pero estoy lavando la ropa. Claro. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con las APPs. Necesito la carretera hoy. ¿Por qué? Porque necesito sacar los productos de exportación, porque necesito que la gente se transporte, porque necesito acortar los viajes, porque eso tiene un valor enorme en el comercio, en el transporte, en la mano de obra, etcétera. ¿Ok? En este caso, lo que llama la atención es que el privado no pone la plata, la pone el Estado. Entonces muchos dicen, oigan, que lo construye el Estado, pues. Y ahí que después la operación la dé en concesión, que era una posibilidad. También podía ser. El problema es que hace años que el Estado no construye un aeropuerto. Eso es lo que no entiende Víctor Andrés García Belaúnde. Hace años que el Estado no construye aeropuertos. Entonces tendrías que establecer nuevamente batallones de ingeniería del ejército, una dirección especial de construcción dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque se estableció desde la Constitución del 93 el rol subsidiario del Estado. Entonces el Estado entra a construir ahí donde no entra el privado. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer problema. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Kuczynski? Dice, ok, seguimos adelante con el contrato, yo asumo el financiamiento. Y firman una adenda. Esa es la adenda que firma. Y Contraloría sale y dice, no me gusta. No me gusta, pero yo no te puedo decir si la firmas o no. Entonces ahí, y ante los gritos de Vitocho de vende patria, porque el socio chileno, porque la hermana... Eso me parece increíble. La hermana del señor Zavala es la gerenta legal del Grupo Kuntur, de Andino en realidad, de uno de los socios de Andino Holding, que firmó este contrato hace 3 años, cuando Zavala no era primer ministro. ¿Ya? El señor Víctor Andrés García Belaúnde, su hermano, es embajador de este gobierno. ¿No? Y ha firmado en el gobierno de García todo el pliego presupuestal de Relaciones Exteriores, completito. Y se molestó a muerte, pero que dije la verdad. O sea, ¿qué culpa tiene él de tener a su hermano y qué culpa tiene su hermano de tenerle a él? Ninguna. Igual, el señor Zavala, ¿qué culpa tiene que su hermana tenga trabajo en una empresa en la que estaba trabajando mucho antes de que él llegara al poder? Carlos Vargas Loremola lo acusan de ir a haber un almuerzo en la casa de Samuel Dyer donde lo invitaron. Ya, Carlos Vargas Loremola le puso plata a la campaña de Fujimori. Es fujimorista, simpatizante de Keiko Fujimori. Él y sus hermanos le han puesto plata a Fujimori. No acuchille. Hay que saber, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, no, es un negocio familiar, dice Tocho. Y como puede difamar impunemente, ya, listo. Hay 92 preguntas, creo. Sí. Y hay algunas espantosas, ¿ah? Dice, ¿no le da vergüenza que la empresa haya propuesto una cláusula anticorrupción y no usted? Esas son las preguntas. Entonces, ¿qué tienes que contestar eso? No me da vergüenza. Siguiente pregunta. Ya, o sea, por Dios. Entonces son 92 preguntas. Obviamente le están haciendo la camita, pues. No solamente, ojo, lo van a censurar, sino que le van a poner la sanción del artículo 100 de la Constitución y lo van a inhabilitar para la función pública por 10 años, o por 5, o por 4, o por 3, para que no sea vicepresidente. Ok, vamos a la pausa, Rosa María, porque eso, este punto es interesante. Importantísimo. Hablábamos hace un momento de la censura al exministro de Educación, Jaime Saavedra.
¿Cuál es la situación coyuntural política hoy de Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno para de pronto estabilizar esta situación, evitar una censura? ¿Procedería a una cuestión de confianza? Sí, pues, igualita, la misma historia. Es la misma historia. Es la misma historia. Ahora, ¿lo van a hacer? ese Eso es el se tema, los cuento ese después es de el la tema. plata. Volvemos. Ahora, Kuczynski. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:38, habíamos dejado una consulta en el aire. Pero antes tenemos que pedirle disculpas al público porque habíamos anunciado a Guido sí. Lombardi. Está en PCM en una reunión complicada y se excusa. Pronto estará con nosotros, espero. Se excusa. Me imagino que debe ser muy complicada la reunión, la verdad. ¿Qué estarán hablando? Nosotros somos el desastre, quizá. Nosotros somos el desastre. Pues es una frase de Jorge Nieto Montesinos Sí, que a mí sí, me pareció genial y la usé para mi columna de anoche porque nosotros somos el desastre. Es tan honesta la frase. Es decir, nosotros, el Estado, somos el desastre. No el desastre natural, no el huaico, la lluvia. Nosotros somos el huaico. ¿Ya? Ahora, claro, podemos reconocerlo, pero no quedarnos mirando, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que están discutiendo justamente ahorita en PCM es cómo hacer para no perder a un ministro más, Eso. ¿no es cierto? Y relanzar la actividad ejecutiva del Ejecutivo, que es la que finalmente trae bienestar a la gente, y que es lo que está pidiendo la gente. Y romper esta parálisis de miedo que tiene la impronta, pues Lavallato y Odebrecht, que todos se mueren de miedo que los metan presos, ¿no? Y claro, como esa es la amenaza, tú firmas para el aeropuerto de Chichero, te meto preso. Entonces, reitero, tú puedes declarar nulo un contrato porque no se han cumplido las cosas, o puedes renegociar. ¿Por qué? Porque en el costo-beneficio, y en eso hay que tener cierta flexibilidad, es mucho más caro volver a hacer un nuevo concurso, salvo que tengas algún odio personal contra la empresa que ha ganado, cosa que a estas alturas me parece que tiene el señor Víctor Andrés García Belaúnde. Habría que averiguar por qué le tiene tanto odio a esta familia, porque dice que es una empresa personal, porque es un negocio personal de los Zavala, o sea, y cosas bárbaras como las que ha dicho. O sea, tiene que haber algo personal. Habrá perdido una licitación él, no le habrán comprado sus alfombras, no tengo la menor idea, ¿ya? Pero ahí hay algo rarísimo, algo personal muy extraño. O sea, ¿cómo te explico? Exceso de entusiasmo en la denuncia. Cuando al costado tiene a los fujimoristas, tiene a Odebrecht, tiene 80 cosas que denunciar. A Toledo, del que ha sido socio político. O sea, Claro. ni una palabra sobre ese tema, ¿no? Todo contra Vizcarra. Entonces, ¿por qué los ataques contra PPK, al cual además lo quieren identificar dentro del fujimorismo, del APRA y del toledismo, con amenazas incluso de Elian Carp, como parte de la corrupción de Odebrecht en la Ixa Sur? Además, entonces, lo que quieren es hacer que Vizcarra sea parte de esa corrupción, de alguna manera. Quieren hacerlo corrupto. Y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque un pliego interrogatorio de 92 preguntas no te están preguntando nada que no sepan, ya saben todo. Y justificar una censura. Así es. Bien. Y probablemente una inhabilitación, con lo Claro. cual te quedas sin un vicepresidente. ¿Ya? Bien. Al quedarte sin un vicepresidente y sin un ministro, ¿no es cierto?, por siempre, ya queda el gobierno muy debilitado. ¿Por qué? Porque luego viene un presidente que comienza a seguir bajando su popularidad. ¿Qué pasa con la popularidad del presidente? Cuando sancionaron a Saavedra con una censura, el presidente todavía tenía como 40, casi 50% de aprobación. Ahora tiene 29. Y cuando llegue la censura de Saavedra el mes que viene, tendrá 20. ¿Se dan cuenta? Y después, con un solo dígito, volarte un presidente es pan comido. Se lo dije. Vienen por ti. Nunca debió haber permitido que censuraran a Saavedra, porque lo que se estableció fue un modus operandi que se iba a repetir una y otra vez hasta que lo vacaran a él. Bien bravo que lo vaquen con 2 ministros, de repente se sienta uno más, 3, pero lo van a vacar. Candidatos hay, ¿eh? Claro. Sí. Lo que pasa es que se han encontrado con está perfecto, Claro, pues, ¿no? claro. Entonces va a ser una interpelación larguísima. Y claro, todos los demás se suman porque dicen, no, es que una cosa es la estabilidad del país y otra cosa es preguntarle por las infracciones que han cometido. Miren, el tema se ha explicado 100 veces. ¿Ya? 100 veces. El tema se ha explicado 100 veces. Esta es una empresa que no puede levantar el aval que necesita y le dice al Estado, ok, no me endeudo con los bancos y tú tampoco, por lo tanto te ahorras el financiamiento y yo hago la obra y tú me das la concesión. ¿Qué debe haber hecho el Estado? Recién lo que Vizcarra está haciendo, es decir, ok, pero te reduzco los años de concesión. ¿Cómo negociamos eso? Ahora son 40, te doy 30, dice Vizcarra, 10 dice Vistocho. Ya, pero esa es otra negociación. Estás todavía dentro del contrato, no te has salido del contrato. ¿Ok?
Las dos cosas son posibles, son posibles. Yo creo que tendrían que reducir los años de concesión de todas maneras. Firmar una cláusula anticorrupción, me parece, a partir de ahora, más o menos una cláusula de cajón en todos los contratos. Entonces, no veo ahí cuál sea el gran delito que ha cometido el señor Vizcarra, salvo el temor, el miedo, dejarse dominar por el miedo. Entonces, no, vamos a suspender. No es un buen contrato. Sí es un buen contrato. Bueno, ya lo firmamos el contrato. Vamos adelante con el contrato. ¿Cuántas veces? Lo han suspendido, Cusco paró 2 días. Lo volvieron a firmar. Y mostrar inseguridad es políticamente incorrecto. Exactamente. Lo que tiene es una gran inseguridad. Sí. Si fuera Alan García, ¿no? Acá se hace el aeropuerto de Chinchero y se acabó la vaina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién le decía que no? Hacía lo que le da la gana. ¿Y quién le decía que a la comisión de no sé qué, interpelación a algún ministro? Nada. Claro. Nada. Bien, todo parece indicar que se va a interpelar al ministro. No, eso ya está claro. Y esto ya está claro. Falta fijar la fecha. Ahora, posteriormente habría una censura. No es lo más probable, quieren guardar las formas. ¿Cuál es lo políticamente adecuado, correcto que podría hacer el gobierno para salvar a su ministro o en todo caso para salvar su situación? Que vaya a la interpelación y que inmediatamente terminada la interpelación presente una cuestión de confianza. El señor Zavala diga, bueno, ustedes quieren que se vaya del gabinete, bestial, vótenme a mí. ¿Lo hará? No, se mueren de miedo. Un ministro cuyo nombre no voy a decir, que estaba en problemas hace un par de meses, le dije, bueno, podrían hacer una cuestión de confianza por ti. Y me miró y me dijo, no la han hecho por Saavedra, ¿la van a hacer por mí? Wow. Y a mí me hizo mucha gracia, porque esa fue la expresión, no la han hecho por Saavedra, la van a hacer por mí. Imagínate, pues, me dijo. O sea, los ministros saben que están desprotegidos, que el primer ministro los protege verbalmente, pero que a la hora de utilizar los mecanismos constitucionales no los van a usar, porque de nuevo se mueren de miedo. Y el miedo es como con los perritos, ¿no es cierto? Cuando tú tienes miedo a un perro, el perro te huele a una cual y viene y te muerde. Bueno, a mí me pasa, por eso los perros vienen a atacarme, ¿ya? Porque a mí me dan miedo los perros, ¿ya? Pero igual, el adversario político, el miedo lo huele. Entonces, cuando tú estás temeroso, viene por ti y te da en el piso. Y lo que tenemos en este momento es un gobierno miedoso. Se presenta la cuestión de confianza, se evita la censura de este ministro. ¿Mejoraría en algo la popularidad del gobierno actual? Bueno, demostraría que tiene pantalones, pues, ¿no? Hay que entender una cosa. La mitad del Perú que votó, de los que votaron por un presidente que se enfrentara a Keiko Fujimori. Exacto. ¿Ya? En todos los niveles. Y tenemos un presidente que no enfrenta nada, que no pisa callos, que no pelea, que sus ministros dicen que van a hacer una cosa, después dicen que no la van a hacer, después suspenden. Hay que hacer el primer pago al concesionario. No, ya mejor no, hasta que la Contraloría diga algo. Y la Contraloría dice, nos vamos a demorar 3 meses. Y en Cusco dicen, no, vamos a hacer una marcha, una caminata, una presencia en Lima para que se demore 1 mes. Y además el Contralor dice, digamos lo que digamos de lo mismo. Hemos visto riesgos. Oiga, ¿qué contrato no tiene riesgos? Claro. Riesgo yo tengo cuando salgo de mi casa en las mañanas, de repente no llego, todos tenemos riesgos. Tenemos un oyente que quiere preguntar algo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, señor? Lo escuchamos. Buenos días, señor Rosa María. Sí. Una consulta sobre el aeropuerto. Estaba escuchando el programa y, bueno, el tema de Vizcarra y todos los problemas y los detalles que se han generado por, ¿no?, las cosas que a gente que no le parece en la oposición sobre el contrato. Pero lo que yo quería preguntar es, usted dice que 2 años demora más si hiciera el estado del aeropuerto, demoraría 2 años más. Así dijo esa cifra, ¿no? Sí, fácil, porque hay que convocar un concurso público, un concurso internacional. O sea, eso implica formar un comité, el comité tiene que hacer una oferta internacional, traer a los postores, efectuar las bases, hacer socializar las bases, que se conozcan, que participen, 2 años. Fácil, ¿ah? Y el beneficio, o sea, si es una infraestructura necesaria para la zona, el Estado, ¿no?, es responsable por la infraestructura. ¿No es un beneficio mayor si administra totalmente la obra luego de los 2 años, teniendo las ganancias del servicio y cobrando algo más moderado que el sector privado? Porque el sector privado va a cobrar luego de la obra. Miren, le explico qué pasa con el sector público, ¿ya? De repente usted es muy joven, no se acuerda. En la Constitución del 93, como una reacción a los miles de millones de dólares que perdió el Estado peruano, entre ellos Corpaca, también, que era la dueña de los aeropuertos, se decidió que el Estado solamente tenía actividad subsidiaria en el mercado. Es decir, ahí donde no hay un privado que lo pueda hacer el Estado. Pero mientras haya un concurso de privados o haya competencia, los privados hacen todo en el Perú. ¿Ok? Y construir es algo que el sector privado puede hacer. ¿Ok? Por eso es que el Estado no hace las carreteras, las contrata.
Por eso es que el Estado no hace los edificios, ni los centros de convenciones, ni los contrata. Porque los privados lo pueden hacer. Ahora, una carretera en medio de la selva, de trocha, un camino que no tiene ningún valor comercial, a donde no se presenta ningún privado porque le sale carísimo y lo que paga el Estado es muy poco, sí, efectivamente entra el batallón de ingeniería del ejército. Eso se llama labor subsidiaria. Un vuelo de apoyo de la Fuerza Aérea, eso se llama actividad subsidiaria. Pero no es, ¿no es cierto?, vuelos comerciales de transporte aéreo. O sea, el Estado se ha retirado del mercado por una buena razón, porque durante años, y eso tal vez la gente joven no lo sepa, y les van a contar el cuento del sector privado, del sector público, durante años la actividad estatal, empresarial, fue un desastre. No les quiero contar lo que eran servicios públicos porque se mueren. O sea, podemos rajar horas conmigo de todas las empresas de telefonía que hay en Perú. Pero si las comparo con lo que vivimos antes, ustedes no me pueden creer. ¿Ya? Porque una cosa es quejarte de que tienes un pésimo servicio, de que no tienes señal, de que no puedes recibir tus mensajes. Y otra cosa es no tener ningún teléfono, ninguno. O sea, no hay teléfono. Porque una instalación demore años. ¡Años! Y yo compré mi primer teléfono, en el mercado negro a $2,000. Con acciones. No, el teléfono fijo. Okay. Los que lo vendían, lo subastaban, claro, a $2,000. ¿Ya? O sea, ese era el Estado peruano, pues. Entonces, claro, después de haber vivido eso, nosotros somos parte de la generación traumada, pues, ¿no? O sea, era un monopolio. Telefónica era... La compañía peruana de teléfonos, CPT, era un monopolio. ¿Cómo no podía ganar plata? Perdía plata. ¿Cómo no podía ganar plata? ¿No? En Singapur tienen un sistema, yo he estado en Singapur, que me parece genial. Hay empresas públicas, ¿sí? Singapore Airlines, que es una de las mejores empresas aéreas del mundo, es pública. Pero tiene una sola condición. Si 2 años seguidos hace pérdida, la disuelven. Ajá, bueno, eso pone presión, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces no sabes lo bien que trabajan, caracho. Olvídate. La disuelven y la disuelven, ¿ah? O sea, no es que... No. 2 años con prensa se disuelve. Tenemos más preguntas de A ver, oyentes. siguiente. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo está? Señora María, ante el panorama que usted está señalando, con la posible incluso salida a la fuerza del presidente actual Kuczynski, yo pregunto una cosa. ¿Cuál es el rol, si bien es cierto, según constitucionalmente no son deliberantes, cuál es el rol de los descendientes de Miguel Grau, de Bolognesi, de Velasco Alvarado? ¿O es que todavía en las Fuerzas Armadas están los descendientes de María Iglesias? Bueno, muchas gracias, le aviso, pero fíjense, no creo que haya ninguna relación genética, ¿no es cierto?, entre los actuales miembros de las Fuerzas Armadas y los héroes de las Fuerzas Armadas. No son descendientes, ¿no es cierto? Tampoco son herederos, ¿no es cierto? Son héroes nacionales. Ahora, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, señor, no tienen nada que decir en democracia. Ahora, si usted está convocando dictaduras, se equivocó de programa. Vamos con el siguiente oyente. ¿Aló? ¿Conmigo? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Aló, conmigo? Sí, señor, lo estamos escuchando. Doctora, buenos días. Buenos días. Yo leí en las noticias de que, bueno, usted que tanto viajan por el mundo, digamos, que también tiene cierta experiencia en esto. En Lima, no se sabe si el primer tren eléctrico o microbús eléctrico que hizo Alan García fue una obra pública, y lo dice ahora, creo, el Contralor. Mi pregunta es, ¿por qué en Lima, para embarcarse, hay que comprar una tarjeta de 5 soles, que es 1.5 de dólar, cuando en todas partes, digamos, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, usted no compra ninguna tarjeta? ¿Quién se lleva esa plata de los 5 soles? ¿Cómo que no compra ninguna tarjeta? Discúlpeme. Si usted se sube en Estados Unidos usted mete la moneda y sale un papelito, y usted mete el papelito y entra al metro. Lo que le molesta es el token. Mire, depende de lo que use. Hay sistemas de todo tipo. Lo que pasa es que en algunos lugares del mundo se usa tarjeta. En Singapur se usa tarjeta. Pero es la misma tarjeta para todo, ¿eh? O sea, para el metropolitano, para el tren, imagínese. Eso la va pasando. La idea de la tarjeta es que te facilite el trabajo. Y no solamente eso, sino que no pasa plata por las manos de un operador. Claro. ¿No? Nadie se tira la plata. ¿Te das cuenta? La plata entra en una caja cerrada y en la caja cerrada tú sacas... Bien manejado es una señal de transparencia. Vienen los que se llevan la caja completa, ¿no? Claro, ¿cierto? pues. El cajero completo. Entonces, esa es la idea.
¿Ya? Eso se hace en muchos lugares del mundo, al contrario, justamente para facilitar. No es que no se pague. Es más, tú puedes comprar diferentes clases de tarjetas con más dinero y puedes ponerle a la tarjeta mucho más dinero porque tú haces más viajes o haces viajes más largos o te vas a otros sitios por el tipo de trenes que usas, ¿no es cierto? ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, tenemos que hacer una pausa. Todos nuestros amigos de la red Sonco piden pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Nuestro amigo Johnny Lescano, que también iba a hablar hoy día con nosotros, tampoco está en el teléfono. Yo creo que hay movimiento. Se ha reunido el Congreso Nuevo y hay un movimiento, ¿no? Entre la parálisis, la censura, a ver qué dicen los fujimoristas, ¿no es cierto? Y yo creo que nuestro pobre ministro Vizcarra huele a pavo, todavía ya pasó la Navidad, no, ahorita lo meten al horno. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerda que estamos al aire con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, y también con nuestras hermanas dominicas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es, todos los dominicos con nosotros. Y vamos a escuchar un oyente más, por favor, sobre el tema. ¡Aló! Buenos días, Rosa María, gracias por la comunicación. Respecto al aeropuerto de Chincheros y a la posible futura censura del ministro, estoy completamente de acuerdo con usted, donde verdaderamente hemos elegido a un presidente y yo verdaderamente le felicito por ser ese presidente, pero necesita más energía y necesita un enfrentamiento, si es posible evitarlo bien, pero si no es posible, queremos que tener un presidente fuerte, enérgico, y verdaderamente hago votos por ello, Rosa María. Muchas gracias, yo también hago votos por ellos. Tenemos un presidente que pelee, como dice, si se puede evitar la confrontación, obviamente, ¿no? Pero si te van a volar a tu ministro, además el señor Martín Vizcarra no ha robado un centavo, ni el señor Zavala, o sea, no se está discutiendo acá un acto de corrupción. Se está discutiendo que el contrato no es conveniente para los intereses del país, según el señor Víctor Andrés García Belaúnde, que francamente, como adversario político, era más bien pequeño, ¿no? Sí. Porque pertenece a un partido chiquito, ¿no? Pero parece que es ante la debilidad absoluta del gobierno. Hace bulla. No, parece el dueño de la pelota. Sí, decide qué se hace y qué no se hace. Mañana decide, además ya da órdenes, no, el movimiento de tierra lo hace el Estado y en 2 años vuelven a concesionarlo y concesionan la operación y ese ya tiene un plan. O sea, como si lo hubieran nombrado a él ministro, ¿no? Entonces, sí, pues eso no puede ser, porque él no es parte del Poder Ejecutivo, él es parte del Poder Legislativo. Entonces, si no lo hacen como a él le da la gana, entonces preso, ¿no? Censurado. ¿Ah? Ese contrato es lesivo para los intereses del país. Perdón, no es lesivo para los intereses del país, porque dar una concesión por un número de años a cambio de la operación, porque lo que se está discutiendo ahí es la operación, no la construcción, no es lesivo. Entonces puedes reducir el número de años de concesión porque solamente hacer la operación. Ok, está bien. Pero como reitero, el Estado peruano ya no construye. Ya no construye hace muchísimos años. Desde 1993 en que se decidió que el rol del Estado es subsidiario. Y para bien de los peruanos, porque por esa razón habremos tenido que pagar sobrecostos en obras, pero no hemos socializado la pérdida. O sea, es una cosa que a veces no se entiende. Cuando una empresa pública gana, bueno, muy bien, hay utilidad para el Estado. Pero cuando una empresa pública pierde, lo que pierde lo perdemos nosotros de nuestros impuestos. Hay que tapar el hueco. Claro. Y el hueco, no me acuerdo cuánto era, el IPE tenía un cálculo. El hueco solamente desde el gobierno militar hasta el 90 era algo así como $7,000 millones de hueco que hemos pagado nosotros. Entonces se socializa la pérdida, el riesgo del negocio. Cuando un privado pierde el privado solito, pues pierde, no tuvo la ganancia que esperaba. Pues, ¿no? Imagínate que el aeropuerto del Cusco no tenga el tráfico que esperaba el concesionario, entonces pierde, pues ya. Es su pérdida. No socializa la pérdida. Pero si el Estado pierde, perdemos todos. Yo no quiero meterme en un negocio donde el Estado va a perder. No, es como, a ver, cuando Petroperú hacía exploración de pozos petroleros, es un negocio a pérdida. O sea, explora 50 pozos secos y uno te sale bueno. Mejor que lo haga un privado a que lo haga el Estado, ¿no es cierto? Ya. De esas hay montones de ejemplos. Y además el privado puede competir. El Estado cuando impone su monopolio no hay competencia. No hay ninguna competencia.
Y como reitero, monopolios que han trabajado a pérdida. O sea, cuando teníamos la provisión de luz en Lima por Electrolima, el total de Lima no tenía luz, no tenía alumbrado eléctrico. Hoy el 100% de Lima tiene alumbrado eléctrico. A ese nivel. O sea, alumbrado eléctrico es lo básico, o sea, alumbrado de calles. Y falta competencia todavía. No, lo que se hace en ese tipo de negocios que son complicados es que son monopolios naturales. No puedes tener 10 compañías de electricidad porque efectivamente la distribución sí tiene que ser monopólica. Pero hace dos, parte la ciudad en dos. Sí, pues. Sí. Entonces ahí sí por lo menos tienes competencia entre dos operadores. Tenemos un oyente. ¿Aló? Sí, buenos días, Rosita, Los Olivos. Bueno, en referencia a lo que estabas contando, a Al Capone nunca le pudieron probar ningún crimen. Y únicamente cayó gracias a que su contador habló. Así es. Yo creo que habría que buscar al contador de Alan Castilla y al contador de nuestro querido alcalde. Muchas gracias. Uy, imagínese usted, yo quiero conocer al contador de Alan García. ¿Quién no lo quiere conocer? Al verdadero, ¿no? No al que así nomás, al contador. No, el caso de Al Capone es un caso interesantísimo porque él siempre decía, it's perfectly legal. O sea, es perfectamente legal. El negocio de Al Capone era la distribución de alcohol en la época de la ley seca. ¿Cierto? El negocio del alcohol. Y por supuesto, toda prohibición pues genera un mercado negro, ¿no? Entonces, eso fue el negocio. Cuando no lo podían meter preso por eso y por los asesinatos, por controlar ese mercado, finalmente lo metieron por evasión tributaria. Y la evasión tributaria fue detectada por los libros del propio Al Capone. Tenemos un oyente. ¿Aló? Aló, Rosa María, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, llamaba para añadir algo sobre lo que está realizando el fujimorismo en otra área concerniente más bien al tema de derechos humanos. Se ha tratado nuevamente el memorial, el lugar de la memoria, han destrozado las piedras que tenían los nombres de los cargos emblemáticos y eso ocurrió el día lunes. Ah, no me puedo creer. Pero eso ha sido en Jesús María, en el lugar de la memoria. Sí, y eso ocurrió inclusive en momentos en que se realizaban actos públicos, o sea que la Municipalidad de Jesús María tiene algo que decir al respecto. Tendría que haber una investigación, tendría que haber una pesquisa al respecto, ¿no? Porque no me parece justo que se atropelle la memoria así de las víctimas del terrorismo y de la violencia, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por el dato, no teníamos idea, no ha aparecido en ningún medio importante y gracias por la información. Voy a conversar con gente que está muy vinculada a estos temas para ver qué ha pasado. Ahora, evidentemente un monumento público siempre tiene ligeros daños naturales, ¿no? Pueden haber, pues, no sé, pues siempre hay niños, lluvia, la gente que pasa y camina encima, etcétera, ¿no? El daño natural, el desgaste natural de un medio. Pero otra cosa es un sabotaje y eso sí hay que verlo. Y por supuesto, invitar a todos, no solamente al lugar de la memoria, sino al museo. El museo es estupendo, ¿ah? ¿Alguna vez has ido? Ese es bonito. Tienes que ir por entrar. Quiero llevar a mis hijos, de hecho, a ver esa historia, ¿no? Que es muy reciente. Espérate que te pase el calor. Es bien ventilado, ¿ah? Es bien ventilado, pero digamos, el trayecto, nada más. Claro, pero mira, tú por la Costa Verde te vas directo, ¿ah? Y subes, y el truco es irte por arriba, bajas y vas yendo nivel por nivel. La verdad que para niños es, y sobre todo para ustedes jovencitos, que yo decía, por favor, miren la cara a los terroristas para que no se olviden, es muy, muy ilustrativo. O sea, les cuenta toda la historia completita. Tenemos más oyentes. ¿Aló? El último oyente, Isabel, ya no más. El último oyente. ¿Aló? Muy buenos días. ¿Cómo está? Excelentísima licenciada o doctora Rosa María Palacio. Llamándole para decirle que sí, estoy muy gustoso siempre de escucharle con respecto a sus conocimientos que nos brinda. Pero como peruano, yo sí le digo, como peruano estoy convencido de que este grupo o esta organización cuando se está gobernando es un grupo de entreguistas. Lo de Chinchero, sinceramente, si el señor Vizcarra dice que puede retroceder 10 años o revertir, ¿por qué no esperaron a hacer un buen negocio? Bueno. Pero a ver. Pero escúcheme, cuando usted dice entreguistas, ¿entreguista a quién? ¿A quién se están entregando? Mire, ¿a quién? La palabra correcta es entreguismo, desde el momento que ellos mismos dicen, yo no hice el contrato, lo hicieron. No, ya muy bien, pero ¿a quién se están entregando? ¿A quién? ¿A quién? Esa empresa, Chincheros, el aeropuerto Chincheros. Ajá, ¿a quién se están entregando? Los ministros. Una empresa insolvente que no tiene plata ni siquiera ni insolvente. No. Insolvente no es. Tampoco digamos mentiras. Es insolvente
porque no tiene plata para invertir. No tiene 500 millones de dólares, tiene 180. No, eso es lo que dice Vizcarra, pero vamos hablando lo que... Mire, por favor, vamos a cortar esta llamada porque yo a los gritos no me entiendo con nadie y tampoco con mentiras. Si fuera una empresa insolvente estaría en Indecopi, ¿no es cierto? Y sus acreedores estarían reclamando por su insolvencia. Es una empresa que no tiene el patrimonio total necesario, porque tenía que endeudarse, para hacer el íntegro de la obra, pero tiene una parte. O sea, de 500, por decirles una cifra, un orden de magnitud, tiene 100. Eso no es una empresa insolvente. Es una empresa que tiene capital, pero no tiene liquidez. Kuntur, la otra empresa argentina, tiene toda la plata del mundo, ha construido aeropuertos por todas partes. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice es entreguista, cuando alguien se entrega a alguien. Digo, ¿no? Yo me entrego a Jesús, me entrego a la Virgen, me entrego a Dios, ¿no? Me entrego a mi pareja. ¿Ya? ¿A quién se están entregando? Es lo que no me queda claro. Porque a los chilenos, ¿qué chilenos? Pero no, es que la empresa asociada, que es una empresa multimillonaria, entonces sí es multimillonaria la empresa asociada. Es de Piñera, entonces sí es rica. ¿Entonces no era que eran pobres? Entonces, por favor, verifiquen su data, ¿ya? Es como el otro día, Víctor Andrés Arteaga de la ONU decía que esta empresa, una de las empresas que ha comprado activos de Odebrecht en el Perú, era de Odebrecht. Y es un fondo de inversión que tiene, algo así como 80 y tantos años en Canadá. Entonces, sueltan cosas, pero como si fueran verdades absolutas, inmutables, escritas en piedra, y no tienen ni ton ni son. Una cosa es que yo tenga la plata para comprarme la casa y otra cosa es que tenga la plata para comprar la cuota inicial. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que soy un pobretón porque solo puedo comprar la casa con la cuota inicial? No me alcanza para la casa entera, me alcanza para un pedazo. Entonces tengo dos posibilidades: me lo financia el banco o me lo financia mi pariente. Y digo a mi pariente que a él le doy un interés muy, muy interesante, mejor que el que le da el banco por su plata. Y me lo financia. ¿Cuál es el delito? Ninguno. ¿Cuál es el delito? Y de nuevo volvemos al mismo tema con Ollanta, Humala y Heredia. ¿Cuál es el nombre del delito? Voy a hacer un concurso, ¿ya? A ver, ¿cuál es el nombre del delito que ha cometido el señor Vizcarra? Díganmelo, porque por favor me encantaría saberlo, ¿no? Nos tenemos que despedir. Nos vamos. Hay algunos comentarios también en redes sociales, en Facebook Live. Y también recibes saludos desde Alemania. Hola Alemania, gracias por estar con nosotros. Ellos te escuchan y te ven por medio de Facebook Live. Me ven, además es lo que me parece más divertido. Sí. Y fíjense, yo vengo acá a trabajar, de verdad, en polo y con la cara lavada, talco. Lo que ustedes ven es lo que es. Tal cual. Tal cual, así con cara lavada. La televisión es diferente, pero acá es más divertido. Me dicen acá, consulta, ¿por qué ganó la licitación de Chincheros una empresa que es insolvente? Es que no es insolvente, pues. O sea, de verdad, repetir una estupidez no hace que eso sea verdad. Una estupidez repetida 100 veces sigue siendo una estupidez. ¿Cómo se les ocurre que hace 3 años el Estado pero no va a firmar un contrato con una empresa de insolvencia? Que no es una empresa, es un consorcio de empresas, ¿no es cierto? Y no es que el Estado pague el interés, es que el Estado se ahorra el interés. El presidente Kuczynski sacó una pizarra, es una explicación, yo creo que fue un error, porque acá en el Perú la gran mayoría no sabe sumar ni restar. Entonces, ¿qué cosa les vas a explicar si no entienden nada? Había que explicar con casitas, con manzanitas, con peritas, ¿no? Pero esa explicación no te la entiende nadie. Bien. Lo que está diciendo es, oye, en vez de que el banco se gane con el interés, porque se gana con el interés en estas obras, yo pongo, ¿no es cierto?, el dinero y entonces ya no hay costo financiero. Y ya, yo, Estado, no le tengo que pagar al banco, porque finalmente lo voy a pagar a la empresa para que le pague al banco. Entonces me ahorro el costo financiero, pues. Porque resulta que la plata para hacer el aeropuerto sí la tengo hoy. O sea, sí la puedo disponer. Porque ya la dispuse, ¿no? Es igual, el Museo Arqueológico. ¡Oh, Dios mío! Hay una capillita de arqueólogos que han decidido que no les gusta, pues, ¿ya? Está la plata, está el proyecto. UNOPS licitó el proyecto internacionalmente. El diseño arquitectónico es precioso, ya está listo, ¿no? Ayer me escribió un señor, es que es excluyente porque es en el sur de Lima. ¿Y qué cosa quiere? ¿Que el museo lo haga en la Plaza de Armas? Claro, ¿no? Ya pues absurdo. ¿Dónde consigues un terreno de tantas hectáreas para hacer un museo arqueológico nacional? Porque no hay. O sea, el que haya visitado México, a ver, vaya y que se caiga la baba para ver el Museo Antropológico de México. No tenemos nada parecido en el Perú. Entonces, al Museo Arqueológico de Atenas, usted no se imagina lo que es. Te puedes quedar a vivir ahí 2 días.
¿no? El British Museum. O sea, viajen, por el amor de Dios, antes de hablar pavadas. Bueno, nos vamos. Y ahora se pueden hacer viajes virtuales en internet, no necesitan ir, pero visiten los museos. Listo, 9:10, nos vamos, tardísimo. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.